¿Qué tal? Nos encontramos en este video para hablar de seguridad en redes informáticas. En este caso tenemos que meternos bien de lleno y empezar a tener otra mentalidad acerca de la protección de las redes, porque nosotros podemos pensar que una red informática son solamente computadoras, pero no, este es un dato erróneo, porque nosotros tenemos que pensar que cualquier equipo que se conecte en una red puede ser un objeto utilizado, por ejemplo, con malas intenciones, como por ejemplo si fuese una cámara de vigilancia, una cámara IP podría estar siendo controlada o tener un spyware para poder vigilarnos y obtener información. También podemos, por ejemplo, poner en riesgo la empresa para la que trabajamos si no sabemos cómo manejarnos dentro de la red utilizando los equipos de esa empresa. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar de otra forma diferente. Tenemos que empezar a pensar en términos de seguridad en redes, ¿sí? Sabiendo que, por ejemplo, hay distintos equipos que se conectan en esas redes. Por ejemplo, tenemos computadoras, tenemos equipos que son maquinarias dentro de una empresa que está conectada dentro de la red para poder funcionar o para poder controlar el funcionamiento en diferentes horarios o con diferentes tipos de producción, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que pensar que no son solamente computadoras. En nuestra casa misma ahora tenemos, por ejemplo, una PlayStation o podemos tener cualquier otro elemento que esté conectado en esta red y que puede ser un objeto en el que se utilice para vigilarnos, controlarnos o robarnos información. Entonces tenemos que empezar a pensar en seguridad, ¿sí? En este caso tenemos que hablar de dos temas importantes, la seguridad física y la seguridad lógica dentro de una red, ¿sí? Ya la palabra informática alude y es imposible no relacionarla con las palabras hardware y software, porque son la base de todo lo que se habla dentro de esta materia que es informática. Entonces, ¿qué tenemos que hacer siempre? Pensar tanto en hardware como en software, en la parte lógica y en la parte física. En la seguridad informática también intervienen estas dos partes, ¿sí? La seguridad física y la seguridad lógica. La seguridad física va a ser todo aquello que nosotros tenemos que proteger y que tiene un carácter tangible, ¿sí? Es decir, que nosotros podemos tocarlo, podemos romperlo accidentalmente o puede romperse producto de, por ejemplo, una inundación, un incendio. Pueden haber problemas físicos, tal vez porque una máquina se cayó o porque le cayó un líquido, algo muy común dentro de lo que son las empresas, dentro de lo que es nuestra propia casa, ¿sí? Es muy común que alguien que está comiendo o que está bebiendo justamente en el área de trabajo en donde está la computadora, puede ser que derrame algún líquido, derrame algún alimento que produzca algún problema dentro de los equipos. Entonces, acá es donde viene la seguridad física, ¿sí? Las protecciones que nosotros tenemos que tener y los cuidados que tenemos que tener para que esos equipos se encuentren siempre disponibles, se encuentren siempre de la misma forma inalterables y que sigan funcionando y prestando su servicio como corresponde. Cualquier proceso o cualquier situación que intervenga y provoque que se detenga el funcionamiento correcto de ese equipo físico o del equipo lógico tiene que ver con lo que es la seguridad física, ¿sí? Es para eso que nosotros, por ejemplo, nos basamos en lo que son los backups, porque en caso de que haya un siniestro o que nos roben la computadora, por ejemplo, o el equipo, toda esa información nosotros tenemos que tenerla resguardada en otro lado, ¿sí? Protegerla para poder siempre tenerla disponible, ¿sí? O, por ejemplo, también regular quiénes son las personas que entran y salen a las distintas áreas dentro de la empresa o dentro de las áreas de informática especializadas. ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, que se introduzcan pendrives que pueden llegar a estar infectados, que tal vez alguien con malas intenciones utilice algunas de las computadoras de forma inapropiada para romperlas, dañar algunos de los equipos, cortar los cables, ¿sí? O que tal vez produzca algún accidente sin querer, sin darse cuenta, si algún error humano que ponga en riesgo el funcionamiento correcto de la red, ¿sí? Por otro lado, también tenemos lo que es la seguridad lógica, que es muy parecido, pero tenemos que pensar en términos intangibles, es decir, por ejemplo, más orientado al software, ¿sí? Tenemos que proteger toda la información dentro de su medio intangible, es decir, nosotros tenemos tal vez archivos, fotos, imágenes, documentos que son importantes
tenemos que pensar cómo protegerlo, ¿sí? Porque todo equipo que está conectado a la red hoy en día está conectado a Internet. Y esto es una grave consecuencia, ¿sí? De tener que tener conexiones. ¿Por qué? Porque puede llegar a pasar que alguna persona que se conecte con esa computadora a Internet o ingrese a una página que no es correcta dentro de su horario de trabajo, tal vez, puede llegar a infectar alguna de estas máquinas y al estar todas conectadas, si por ejemplo se infectaran con un gusano, todas las máquinas de esa red se van a ver interferidas y van a tener problemas y van a tener que dejar de producir tal vez si es una empresa durante un día o durante un tiempo específico. También el mal uso dentro de esas redes puede producir que se produzcan pérdidas económicas, que es algo que es muy importante. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado tanto lógica como físicamente de la red, ¿sí? Es decir, protegerla física y lógicamente. Tenemos que proteger el software y el hardware, ¿sí? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a ver todas aquellas tips o aquellas partes en las que nos tenemos que enfocar para poder proteger a las redes física y lógicamente, ¿sí? Es decir, crear un protocolo de protección de la información dentro de una red, ¿sí? En este caso, nosotros lo que vamos a comenzar es siempre identificar los riesgos y las amenazas, ¿sí? Saber que, por ejemplo, podemos estar expuestos a distintos ataques externos, como pueden ser, por ejemplo, ataques de DOS, de DDoS, por ejemplo, infecciones con malware, spyware, ¿sí? Como estuvimos hablando en videos anteriores, tenemos distintos ataques que se pueden llegar a producir y pueden llegar a afectar lo que es la disponibilidad, la integridad de la información y la confidencialidad también. Entonces nosotros tenemos que poner en juego un montón de herramientas informáticas que vamos a ver ahora, que tengamos a mano para poder defender y proteger toda esa red, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que protegernos e identificar dentro de nuestra red informática cuáles van a ser esos posibles ataques, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo una empresa tal vez que trabaja a nivel internacional, ¿sí? Que es muy, pero muy probable que tenga un ataque de DOS, ¿sí? No va a ser lo mismo que una computadora o una red informática dentro de una casa, porque va a tener menos exposición a lo que son los medios, menos exposición a lo que es el mundo global del Internet, y eso va a producir que al estar tan expuesta una red pueda ser atacada. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar en esto, cómo protegemos esas redes dependiendo de la funcionalidad y de las prioridades que tienen, ¿sí? Y uno de los casos que nosotros vamos a hacer siempre es comenzar analizando cuáles son los riesgos y las posibles amenazas. Y en este caso comenzamos siempre vigilando y testeando a ver cuáles pueden ser los posibles ataques que podríamos llegar a tener. Por otro lado, también tenemos que estar preparados para posibles errores humanos. Es muy común. ¿Por qué? Porque la parte más débil dentro de una red informática somos nosotros, los seres humanos. ¿Por qué? Porque sin querer borramos un archivo, sin querer compartimos un archivo, sin querer introdujimos un pendrive dentro de una computadora que era importante dentro de la red y que infectó a todas las demás. Entonces, todos esos pequeños errores humanos suman y tenemos que contemplarlos dentro de lo que va a ser un plan de contingencia o un plan de prevención de accidentes dentro de la empresa. También puede ser, por ejemplo, esto que decíamos antes, de que se vuelque un líquido arriba de una máquina. Entonces nosotros tenemos que prepararnos y preparar lo que sería un protocolo de seguridad y un protocolo de protección de esa red, también que esté preparada para recibir y a estar todo el tiempo pensando en que puede haber errores humanos, ¿sí? Porque es uno de los eslabones más débiles que tiene la red de lo que es informática. Entonces, como nosotros sabemos que pueden llegar a pasar algunos accidentes por culpa nuestra o por usar mal sin querer las computadoras, entonces tenemos que estar preparados para eso, ¿sí? Por ejemplo, lo que decíamos recién, que se vuelque algún líquido, que alguna máquina deje de funcionar porque la utilizamos mal. Entonces, tenemos que identificar esto como un posible riesgo para poder determinar cuáles van a ser los pasos a seguir para protegerlos y prevenirlos esos accidentes.
Por otro lado, los desastres naturales, ¿sí? Nosotros al principio de esta materia estuvimos hablando sobre esto, ¿sí? Puede ser que, por ejemplo, haya un tornado, lluvias, unas inundaciones, ¿sí? Si nosotros sabemos que estamos preparándonos para iniciar una fábrica, una pequeña empresa de un ciber, y nosotros vamos y lo ponemos en un lugar en donde hay muchas inundaciones, estaríamos perdiendo dinero muy probablemente. ¿Por qué? Porque va a ser muy probable que tengamos alguna inundación que afecte a todo nuestro equipo. Entonces tenemos que pensar cómo prevenir eso, ¿sí? Cómo mantener todas las computadoras que estén aisladas para que no se vayan a mojar en caso de que haya una posible crecida del río. Por ejemplo, si tenemos un ciber que esté cerca de lo que es el río, entonces tenemos que pensar en esas cosas también, ¿sí? ¿Cómo prevenimos esto? O en caso de que si, por ejemplo, sucede un terremoto o hay algún desastre natural y la información se ve afectada, tener un backup para poder recuperarla en todo caso, ¿sí? Por otro lado, también hay situaciones extraordinarias, como por ejemplo, este es uno de los casos más particulares que nos pueden llegar a pasar, que fue lo del COVID. Durante 2019, 2020 y 2021 y tal vez por unos años más, nos enfrentamos a lo que es la pandemia del COVID-19, que no nos agarró del todo preparado y hubo, por ejemplo, mucha gente que tuvo que comenzar a trabajar de forma online desde sus casas y no estaban muy preparadas las empresas para eso. Entonces, ¿qué pasó? Hubo muchos días en donde se perdieron días de trabajo porque las personas no tenían computadoras, no tenían acceso a internet, entonces esas personas no podían trabajar. Ahora, ¿qué podría haber pasado? Si esa empresa hubiese tenido un programa tal vez de, no sé, para repartir computadoras a sus trabajadores, en ese caso podrían haber continuado trabajando desde sus casas sin ningún problema. Entonces, acá el tema es la adaptación de la empresa a esos riesgos, esas amenazas que van sucediendo día a día, pero que nosotros tenemos que preverlas anteriormente para saber cómo prevenirlas, cómo reducir sus impactos y que nuestra empresa o nuestro sistema, nuestra red siga funcionando, siga prestando sus servicios sin ningún tipo de interrupción o con las interrupciones más cortas posibles. Bien, ahora tenemos que empezar a pensar en base a estos tipos de riesgos que podemos identificar, cuáles van a ser las protecciones que vamos a utilizar, ¿sí? En este caso tenemos que empezar siempre con la protección física, ¿sí? Tenemos que mantener actualizado todo el hardware y el software. ¿Por qué? Porque todos los días los equipos se renuevan. Tenemos todos los días placas de red que son mucho mejores. Tenemos equipos que están mucho más preparados, con mayor, por ejemplo, tenemos más carga en las baterías para trabajar durante más horas, las netbook, por ejemplo, sin necesidad de estar conectados a la red eléctrica. Entonces, en caso de un corto eléctrico, ¿sí? O de que haya una falla eléctrica, las computadoras en esa empresa puedan seguir funcionando. Entonces, mantener el hardware actualizado es muy importante porque va mejorando día a día para poder prestar un servicio con menos interrupciones. Entonces, nosotros tenemos que mantenerlo actualizado. Además, todos los días se actualizan, todo el tiempo se están actualizando los sistemas que tienen en cuanto a seguridad física esos equipos. Entonces, por ejemplo, una BIOS de una placa madre de hace, no sé, 10 años atrás no es lo mismo que una placa madre, una BIOS de una placa madre de la actualidad. Tiene cosas diferentes que la hacen más segura y que la hacen más estable para seguir funcionando. Entonces, también tenemos que pensar, por otro lado, en lo que son los respaldos de datos, como decíamos antes, ¿sí? Hacer backups en distintos formatos, formato papel, formato en un disco sólido para evitar que se pierda, formato en la nube, ¿sí? Tener distintos formatos para poder prevenir que si llega a pasar algo que haga que perdamos información en un momento, la sigamos teniendo en otro formato y poder acceder a ella, ¿sí? Después también controlar los accesos al edificio, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa en donde tenemos un área que es crítica en cuanto a seguridad, tal vez el área en donde están los servidores o el área en donde están las cámaras de vigilancia, donde se controlan las cámaras de vigilancia, nosotros no tenemos que permitir el acceso físico a esos lugares. Y es decir, que por ejemplo, colocar personal de seguridad,
colocar, por ejemplo, molinetes, colocar, por ejemplo, alguna puerta que se abra solamente con una credencial, vigilar quiénes son las personas que entran y salen, es decir, que nosotros tenemos que hacer un control de acceso físico a cada área en especial, ¿sí? Dependiendo de qué importancia tiene la información o lo que se encuentra ahí adentro, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros sabemos que dentro de los que de una sala están todos los servidores que se encargan de que funcione al 100% la empresa, no podemos dejar que cualquier persona entre a ese lugar. Por ejemplo, el personal de limpieza no tendría por qué entrar nunca a ese lugar, o alguna otra persona externa que sea por ahí un cliente no podría entrar a ese lugar. ¿Por qué? Porque puede ser alguien que viene directamente con intenciones de infectar el sistema o de interrumpir el sistema. Entonces solamente vamos a permitir el acceso a ese lugar a personas que tengan alguna forma de comprobar que son las personas que habilitamos para que entren, ¿sí? Por ejemplo, utilizando huellas digitales, utilizando rasgos biométricos, utilizando credenciales, tarjetas de radiofrecuencia o distintos sistemas que van apareciendo todos los días para poder controlar ese acceso. Por otro lado, las contraseñas. Todos los sistemas que nosotros creemos tienen que tener contraseñas que sean consideradas seguras, es decir, que tengan como mínimo 8 caracteres. Esos caracteres tienen que ser números, minúsculas, mayúsculas, no pueden formar secuencias numéricas o secuencias de letras, tratar de evitar de formar acrónimos o palabras completas que se puedan encontrar en el diccionario de forma suelta, que no sean fechas ni números de documento, porque el número de documento de cualquier persona con tan solo poner el nombre en internet lo podemos conseguir. Entonces probaríamos con solamente poner una serie de números que son el número de documento que lo encontramos en internet y podríamos obtener, no sé, la cuenta, por ejemplo, del banco de la persona. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. También, por ejemplo, tenemos que tratar de no tener en todos los sistemas que nosotros utilicemos las mismas contraseñas. Entonces, de esta forma vamos a obtener que si alguien intenta acceder a alguno de esos sistemas, las contraseñas van a ser tan seguras que no van a poder romperlas por fuerza bruta. Van a tener que trabajar de otra forma o por ingeniería social para poder encontrar la contraseña y poder robarnos la información o acceder a esa información que no queremos que acceda. Por otro lado, la autenticación. Sí, así como teníamos el control de acceso físico al edificio, ¿sí? También tenemos la autenticación lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nosotros hay distintos lugares al donde no queremos que las personas accedan, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de filtrar los usuarios que accedan a ese lugar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante autenticación, verificando que las personas que acceden son las que nosotros queremos, ¿sí? Por ejemplo, utilizando nombre de usuario y contraseña, pero el nombre de usuario y contraseña, como decíamos antes, nosotros por ingeniería social podríamos llegar a revelarlo. Es decir, alguien con un poco de entrenamiento en lo que es el habla podría llegar a seducirnos de alguna forma y sacarnos información. Entonces, lo ideal es hacer 3 modos diferentes de protección y de autenticación de datos. Es decir, el primero con un código de usuario y una contraseña, el segundo sería con algo que la persona tiene, como por ejemplo una credencial, ¿sí? O una tarjeta con radiofrecuencia que lo que puede hacer es pasarla para poder pasarla por algún sensor para poder activar alguna, por ejemplo, contraseña extra para evitar que otra persona lo tenga, porque ya ahí serían 2 datos que la persona tendría que tener, nombre de usuario y contraseña y esta credencial que tendría, ¿sí? O por ejemplo un token. Y por último, una triple autenticación, sí, que sería, por ejemplo, algún rasgo biométrico, ¿sí? Como puede ser las pupilas de los ojos, la huella digital, el sonido de la voz o otros distintos sistemas, como por ejemplo el latido del corazón, ¿sí? Entonces, solamente vamos a poder gestionar y verificar quién es la persona que ingresa a nuestro sistema de esta forma, ¿sí? Pero de manera lógica. Bien, por otro lado también tenemos las protecciones que ya empezamos a utilizar y que muchos conocemos, como por ejemplo los programas de cifrado. Podemos comprimir archivos y cifrarlos, como por ejemplo con WinRAR, 7zip.
También tenemos los antivirus, que lo que hacen es verifican en una base de datos los distintos códigos o programaciones de los virus y malware que existieron y que existen y que se van apareciendo todos los días. Lo comparan, por ejemplo, con las distintas partes que van apareciendo dentro de nuestro equipo, y lo que va a hacer es verificar si hay alguna cosa parecida a lo que se conoce como firma de un virus o firma de un malware. Lo compara y en el caso de detectar algo extraño, lo que hace es lo elimina, lo bloquea y lo limpia, ¿sí? Entonces, un antivirus nos va a proteger de forma activa de algo que puede llegar a infectar con un malware nuestra PC o nuestra computadora, nuestro equipo, ¿sí? Por otro lado, también tenemos un firewall, ¿sí? Que es como si fuese una pared que bloquea todo lo que tenemos entre nosotros y Internet, ¿sí? Es en caso de que alguien quiera entrar a nuestra red sin tener un acceso, lo va a bloquear. Por otro lado, tenemos un proxy, un servidor que lo que hace es se enfrenta y se interpone entre nosotros e Internet y filtra todos los datos que van entrando y saliendo desde la red hacia Internet. Y en este caso bloquea si hay alguna cosa extraña o que no está permitida para que ingrese. Como por ejemplo, si nosotros estamos descargando un archivo y tiene alguna carga rara, ¿sí? Lo que va a hacer es bloquearla para evitar que no llegue a nuestra computadora. Es decir, por ejemplo, si nosotros pidiéramos algo, fijémonos acá, ¿sí? Si nosotros pidiéramos algún archivo a Internet, primero tiene que pasar por el servidor proxy. Y en este caso, el servidor proxy lo que va a hacer es filtrarlo y decir, no, yo no te permito que accedas a esa información porque es peligrosa para la red en la que estás trabajando. Por otro lado, tenemos las VPNs, ¿sí? Que cifran la información que trabajamos nosotros entre nuestra computadora e Internet para evitar que, por ejemplo, si alguien accede a ella pueda interpretarla, pueda leerla y no lo va a poder hacer porque está cifrada y tener una contraseña que solamente nosotros poseemos. Por otro lado, también lo que hace es camufla nuestra dirección y nuestra geolocalización para evitar que nos localicen, ¿sí? Y después tenemos dos cosas importantes, que son los IDS y los IPS. Los IDS son unos sistemas de detección de intrusos, ¿sí? Que en este caso lo que hacen es verificar si hay movimientos extraños dentro de la red, por ejemplo, un ancho de banda diferente al que comúnmente se trabaja, y lo que hace es dar una señal de aviso al administrador de red para que éste intervenga y lo pueda eliminar. Por otro lado, tenemos los IPS, que lo que hace es un sistema de prevención y protección de intrusos, que lo que hace es se mantiene activo buscando en una base de datos cuáles son las distintas firmas que van apareciendo, tal vez como si fuese un antivirus, ¿sí? Y va buscando patrones, va buscando, por ejemplo, cambios que existan en lo que es el funcionamiento de la red, y no solamente nos avisa, sino que nos bloquea ese acceso, bloquea todo lo que tenga que ver con esa actividad que es diferente y que es extraña y que detecta como algo que no pasa comúnmente, evitando que nos infecten, que nos roben información o que tomen el control de forma remota de nuestro equipo. Por otro lado, esto nos sirve mucho y se utiliza mucho en lo que son los sistemas de spyware, para contra spyware, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, previenen que alguien esté interfiriendo entre nuestra cámara web o nuestra cámara IP para evitar que nos vigilen sin que nosotros demos el acceso. Bien. Por otro lado, por último, sí tenemos el control de acceso seguro a la red, que nos permite negar, controlar y gestionar cómo se utiliza esa red, ¿sí? Como por ejemplo antes hablábamos de los proxy o del firewall, ¿sí? En este caso lo que hacemos es, tal vez con un control parental, uno de los ejemplos más claros es el control parental, decir, controlar quién accede a cada página, quién accede a cada sitio web, dependiendo del horario, dependiendo de la edad, dependiendo de los factores que nosotros necesitemos controlar. Como por ejemplo, dentro de una casa de familia, se puede controlar el acceso de YouTube, por ejemplo, a los menores de, 12 años para evitar que estén viendo ciertos canales. O, por ejemplo, evitar que los menores utilicen redes sociales como, por ejemplo, Instagram, porque no lo pueden hacer. Entonces, hasta acá nosotros vimos
todo lo que tiene que ver con lo que es la seguridad física, la seguridad lógica, los protocolos de seguridad para evitar algunos altercados como por ejemplo infecciones, desastres naturales y estar preparados en caso de que algo que suceda lo podamos remediar de la forma más rápida posible y evitar que el sistema se interrumpa. Espero que se haya entendido y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.